Hola, bienvenidos. Vamos a dedicar 2 cortos a hacer unas reflexiones sobre el tema el César y Dios. Naturalmente nos referimos a esa frase evangélica que está en los evangelios de Mateo, de Marcos y de Lucas, en la que nuestro Señor Jesucristo se pronuncia a una pregunta de los fariseos y herodianos del modo siguiente: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Se ha dicho mucho sobre esta frase, quizá demasiado. Recuerdo un libro en el que se desarrolla toda una teoría política supuestamente cristiana en base a esta frase. Me parece que eso es ir demasiado lejos. Pero de todas maneras, la frase tiene una pertinente reflexión, tanto desde el punto de vista profano como sagrado. Y los sociólogos, que entre otras áreas nos dedicamos a la sociología de la religión, creo que tenemos algo que decir al respecto. Personalmente opino que ese pasaje de los evangelios, esa respuesta de Jesucristo, tiene que entenderse a la par con otras 2 manifestaciones, que son aquella en la que Jesús le dice a alguien que pretende que se erija en juez sobre cuestiones mundanas, diciéndole más o menos: ¿quién me ha constituido juez sobre vosotros o entre vosotros? Y luego la frase del Evangelio de San Juan, aquella en la que Jesús dice: mi reino no es de este mundo. Pero vamos a centrarnos en el dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y una confusión que me gustaría despejar para las personas que leemos esa frase hoy en día es la de equiparar el concepto de César con el del Estado. En mi opinión, son cosas distintas. En los tiempos en los que vivió Jesús, el, entre comillas, Estado romano no tenía un ministerio de educación, tampoco un ministerio de sanidad. El Estado era otra cosa. Y no solamente era otra cosa desde el punto de vista práctico, sino también desde el punto de vista teórico. Ahí la distinción que quiero recalcar es la que distingue el cesarismo del estatismo. El cesarismo propio del antiguo régimen y el estatismo propio del nuevo régimen. El estatismo se exagera, se extrema en el totalitarismo, mientras que el cesarismo se exagera, se extrema en el absolutismo. En la historia, ese paso del antiguo al nuevo régimen, esa aparición del Estado tal y como lo consideramos hoy en día, se debe a que se pone en práctica, se ejercita una racionalidad burocrática que está sujeta a leyes que son independientes del arbitrio que administra y que no solo interviene en lo público. Por otro lado, el cesarismo
cuya exageración ya hemos dicho es el absolutismo, es un poder in actu, sujeto a arbitrio, que capacita a una persona a intervenir en lo público. Podemos decir que el Estado es el vestido político de una colectividad, mientras que el César, el cesarismo, es el vestido político con el que el absoluto, el poder absoluto, más o menos grande, se dota a sí mismo. Pero los tipos ideales son distintos. El cesarismo por un lado y el estatismo por otro. A veces me he preguntado, si yo como víctima tuviese la oportunidad de elegir entre una de esas dos exageraciones, ¿cuál elegiría? Si entre el totalitarismo o el absolutismo. Pues un servidor elegiría el absolutismo, porque me daría más cauces a la libertad. El totalitarismo se mete como dentro de ti también. Te obliga a pensar de una determinada manera. El absolutismo llega donde llega, pero más allá no puede llegar. Esa expresión que se ha atribuido al rey Sol de que el Estado soy yo, no quiere decir que Luis XIV supliese el Estado. El Estado, como lo entendemos ahora, no existía. Luis XIV lo que dijo, si es que lo dijo, es que estando él, ¿para qué hace falta un Estado? Estando el rey, estando el César, ¿para qué hace falta un Estado? Como abonando la idea de que hay dos caminos. Y esos dos caminos se separan claramente en el paso del antiguo al nuevo régimen. En el antiguo régimen, la relación entre el poder temporal del César y el poder espiritual de la o de las iglesias se veía de manera distinta a como se ve en el nuevo régimen, refiriéndose al poder del Estado y al poder de las iglesias. Y se ha pasado por diferentes etapas. Esas etapas que se han etiquetado siempre pues con pasos distintos, ¿no? En el antiguo régimen, en el absolutismo, pues ha primado la teoría de San Agustín, la teoría de las dos ciudades y de la armonía en primacía. Hay la autoridad, toda autoridad venía de Dios, y hay una separación entre el poder temporal y el poder espiritual, asumiendo este último una primacía teórica que no práctica. Al final, cuando viene la época moderna y el Estado, el César, en aquel entonces, se como que obliga a manifestar una confesionalidad en su territorio, pues se llega a esa fórmula obtusa de la religión del rey es la religión del pueblo, algo que viene traído por el protestantismo. En el nuevo régimen, la confesionalidad se entiende de una manera distinta, como algo más laxo. El Estado puede ser confesional, pero es el Estado. No necesariamente es algo que se impone como religión a todos los súbditos. En el proceso de las relaciones de independencia o de convivencia entre la Iglesia y el Estado en el nuevo régimen, la confesionalidad da origen más adelante a una separación jurídica. Esa separación la implementa primero la Iglesia. En el Concilio Vaticano II se propone esa separación Iglesia-Estado, se prohíbe a los clérigos participar en el gobierno de los asuntos temporales.
Lógicamente, había que esperar también una segunda separación. Y ahí es donde yo quiero incidir ahora mismo. Una separación del estado de lo sacro. Y esa separación está pendiente. Porque una de las características de la relación entre poder temporal y poder espiritual hoy en día, en las postrimerías de la modernidad, es la sacralización del Estado. El Estado moderno aboga por una religión civil. Se dota a sí mismo de una autoridad cuasi religiosa. Hay un culto, hay una liturgia y hay ritos laicos. Hay toda una simbología y un ceremonial que, como si pusiesen al Estado como una iglesia más. Hay juras, hay idolización de símbolos, de la bandera, de la nación, incluso algo que llega también al deporte, con himnos, cánticos, banderas, y que en las ceremonias de inicio y de clausura de los Juegos Olímpicos, pues parece como que si esa sacralización de lo público diese el mensaje de que el Estado es el dueño de lo público. Algo que no es verdad. Algo que es disfuncional. Necesitamos la religión y por eso esa separación pendiente del estado de lo sacro es algo que hay que traer al presente cuanto antes. La pregunta que hacen los fariseos y herodianos a Jesús, ¿hemos o no de pagar tributo al César? Y la respuesta de Jesús, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, hoy quizá debería de plantearse de manera distinta. Deberíamos de planteárnosla de manera distinta, viendo si tenemos que devolver a Dios lo que es de Dios. Y ahí es donde quería centrar esta primera reflexión. La sociología de la religión ha estudiado estos asuntos más o menos acertadamente. Uno cree que efectivamente el Estado tiene que devolver a Dios lo que es de Dios, es decir, lo sacro. Y para devolverlo tiene que encontrar el sujeto al que se le devuelve. Y ese sujeto son las iglesias. En vez de usurpar su lugar, los estados tienen que hacer espacio para que las iglesias también operen en el ámbito público. He mencionado la sociología de la religión, y en la sociología de la religión hay escuelas. Un servidor se posiciona con lo que representan en sociología de la religión autores como Rodney Stark o José Casanova. Y hay un contraste entre lo que ellos defienden y lo que defiende otra escuela de sociólogos de la religión, entre los que podemos nombrar a Emilio Durkheim y a Peter Berger. A mi juicio, ambos dos se equivocaron en algunos de sus planteamientos. En concreto, Durkheim habló mucho de religión, pero mencionó muy poco a Dios. Algo que intenta corregir Rodney Stark con un libro en español reciente, este que tengo aquí, en el que se titula ¿Por qué Dios? Y clama porque lo divino se contemple en el discurso sociológico. Durkheim también se equivocó a la hora de decir que los dioses
aparecieron en la sociedad mucho más tarde de lo que apareció la religión. Esa distinción entre lo divino y lo religioso que encontramos en Durkheim es una distinción que, a mi juicio, y a juicio también de Rodney Stark y de otros sociólogos, no cabe hacer. Por otro lado, Peter Berger también se equivocó. Se equivocó a la hora de contraponer el pluralismo con el vigor religioso y a la hora de decir que la secularización era lo mismo que la desacralización. Y no es cierto. No es cierto porque, entre otras cosas, Peter Berger ignoró la desobrenaturalización desde dentro de las iglesias y cómo ello influyó en lo que hoy se entiende como proceso de secularización, que a mi juicio hay que ponerlo en paralelo a los procesos de religamiento. De ello hemos tratado en algún texto, mayormente en Sociología de la Experiencia Religiosa, que publicamos en colaboración con Javier Ros y con Javier Aznar hace un tiempo. Quería acabar esta primera parte de nuestra reflexión sobre el César y Dios hablando de la libertad religiosa. Sin libertad religiosa no hay libertad que valga. Y a mi juicio, esa libertad es el termómetro más importante que tenemos para valorar la calidad política de una sociedad. Si el Estado puede introducirse en el ámbito más íntimo de las personas, que es la creencia, el Estado ha ido ya demasiado lejos. Por eso, la pregunta que formulábamos de qué es lo que tenemos que devolver a Dios es una pregunta urgente y capital. Y la desacralización del Estado y de todas sus pompas, ceremonias y ritos cuasi religiosos es algo necesario para el bienestar de la sociedad civil, para el bienestar político, para la paz y seguridad de cualquier sociedad. Continuaremos. Muchas gracias.